se le apostillan distintas cosas al ojo de Horus, pero a mí particularmente me inclino por la visión justa, la visión de Amat, que diría un egipcio. Entonces, para empezar, voy a daros algunos apuntes sobre esto de la simbología, desde el punto de vista más profano, ¿no? Desde el punto de vista más profano, pues mirad, esto lo habréis visto de alguna manera, la palabra ojo en castellano, ¿la veis? ¿Qué es? Es un rostro. Hay amigos que me han hecho broma y le ponemos un bigotito aquí y tal. La palabra ojo, que son dos ojos y una nariz, es un rostro, que nos está mirando, que nos está viendo. Bueno, eso para empezar. Muchas veces no caemos en la cuenta de las cosas que estamos utilizando comúnmente, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hacer una serie de relaciones, son pinceladas que yo voy a dar. El ojo se relaciona con la visión, y la visión es inseparable de la luz, ¿no? Nos lleva inexorablemente a la luz. Habitualmente, en nuestra cultura, pensamos que la luz es algo que entra por los ojos, ¿no? O sea, que el ojo es un elemento receptivo de la luz, que le permite ver, ¿no? Si estuviera realmente todo oscuro, no vemos, alucinamos, pero eso no es ver, eso es otra cosa. Entonces, normalmente pensamos, habrá quien no lo pensará porque conoce otras tradiciones, en otras tradiciones, nos remontamos a la antigüedad griega, por ejemplo, u otras. La idea que hay no es esta. La idea es que la visión se produce por el encuentro entre dos luces o dos fuegos, porque la luz también es fuego. La luz es una emanación del fuego. Entonces hay un fuego interno y un fuego externo. Y el encuentro de ellos es el que produce la visión. O sea que el ojo no es algo pasivo, es un canal por el cual se manifiesta la luz o el fuego interno de cada ser que se encuentra con el exterior. Normalmente el exterior en nuestro mundo es el sol. La luz es el sol. Puede haber luces artificiales, pero la luz, la fuente de la luz, es el sol. El fuego, el gran fuego cósmico que nos mantiene vivos, que nos da la vida, además, nos mantiene y nos da la vida, es el sol. Entonces hay una relación entre el ojo humano y el sol. Esa es una relación directa. Por eso, en la simbología religiosa habréis visto alguna vez un ojo dentro de un triángulo. Es el ojo de Dios que nos está mirando. Claro, el ojo se asocia, también es verdad que en el lenguaje común, a ver, voy a recoger más cosas. En el lenguaje común decimos mucho ojo, ojito, ojito con lo que haces, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Atención, cuidado. No voy a decir cuidado, ojo. Cuidado, atención, o sea, está asociado. Igual no somos totalmente conscientes, pero es así, ¿no? Por eso la reflexión es para traer a la conciencia todo lo que podamos. Primero a través de experiencias y conceptos. Luego veremos a ver el símbolo hasta dónde podemos llegar, porque los símbolos son otro mundo. Entonces, estaba asociándolos el ojo al sol. El sol es el ojo visible de Dios en todas las tradiciones, por eso se habla de los cultos solares. No solamente el ojo de Dios, la imagen del sol es la imagen del Dios vivo, del Dios presente, que no quita la parte espiritual, que es la que no podemos ver. En Egipto era Ra. Y la parte que no vemos, el sol espiritual, es Amón. De ahí muchas veces vemos piezas, yo hago reproducciones arqueológicas, luego os mostraré un par de ellas. Hay una que está en el Museo de Berlín, se le llaman Amón-Ra. ¿Por qué? Porque es Ra, pero tiene forma de carnero. Cuando vemos forma de carnero con los cuernos, eso es un símbolo de Amón.
Amón tiene varios símbolos. Egipto, simbólicamente hablando, es muy complejo, es muy rico, es muy variado, es polivalente, es ambiguo. O sea, no hay manera de hacer un catálogo fijo con Egipto, no te deja. Si estudias lo suficiente, ves que no. Es así, hay dioses que utilizan la misma imagen y son dioses distintos. A veces un mismo dios realiza funciones diferentes, que coincide con la de otro. Todo esto tiene una explicación fácil y otra más difícil. La más fácil es que Egipto era una federación de reinos que se habían agrupado en el norte y el sur. El norte, el del delta, el Bajo Egipto, el del norte es el Bajo, cuyo símbolo es la corona roja, una corona baja. Y el sur, que es el Alto Egipto, que es cuyo símbolo era también el buitre, y el del norte era la serpiente Buto. Entonces, se habían agrupado en dos grandes federaciones. Y registra la historia que hubo un personaje llamado Menes Narmer que los unificó. Y siempre los faraones de Egipto utilizaron la doble corona. Se mantuvo siempre esa dualidad egipcia. Yo creo que esto tiene una raíz profunda también en el sentido de que la dualidad es una expresión de la unidad y es una expresión común de la vida. La vida es dual en todas sus expresiones, aunque su raíz es la unidad. Entonces, en la política egipcia se establece la unidad. Egipto es uno, pero es diverso. Son dos. Y a su vez, dentro de esos dos hay más de 40 reinos. Vamos a decir más porque depende de las épocas. Y cada uno tiene su religión. Hay una especie de democracia espiritual. Cada uno tiene su religión. Hay intentos, después de la unificación política de Menes Narmer, va a haber un intento de unificación, pero no es a la manera nuestra. No es una unificación a palos, vamos a decir. No es una unificación a lo bestia. No es homogeneización. Es una unificación espiritual. Esta unificación la emprende Tot, el dios Ibis, la cabeza de Ibis, o el que se representa también como un babuino. Es el dios de la sabiduría, que luego los griegos le van a llamar Hermes. Y entonces la filosofía hermética se refiere a Egipto, con nombre griego. Es Tot Hermes. Y este va a ser un símbolo, vamos a hablar de símbolos, importante en lo que vamos a ver hoy. Entonces estaba diciendo que debido a esa diversidad tremenda de Egipto, es casi imposible establecer un catálogo único. Entonces, evidentemente, hay una serie de símbolos que tienen un papel dominante. El mito que vamos a ver hoy, el mito siriano, porque claro, ahora lo explicaré un poco mejor, cada símbolo está dentro de un mito. O sea, un símbolo sería como si en la paleta de colores cogiéramos un color. En la vida los colores están combinados. Evidentemente cada símbolo tiene un valor, pero no es posible entenderlo mínimamente fuera de contexto. O sea, como él en sí. Entonces, el símbolo es un lenguaje dentro del mito. Y el mito es una expresión de los arquetipos. Estoy hablando del lenguaje platónico porque es el que mejor lo explica. Arquetipos son modelos. Son modelos. Entonces, los modelos que más conocemos son religiosos. Por ejemplo, en el cristianismo, ¿cuál es el arquetipo? ¿Cuál es el modelo? Es el Cristo. Es un modelo humano perfecto, aunque no muestra todos los aspectos. En el mito no se puede hablar de todos los aspectos de la perfección, muestra algunos aspectos. Por ejemplo, en el relato mítico de la vida de Siddhartha, el Buda, él es el modelo. Normalmente el modelo es un maestro Dios. No hay una definición, un límite claro entre lo divino y lo humano en esa escala que estamos hablando. Estamos hablando de una escala del ser muy alta, ¿sí? Que la representan ellos. Y entonces aparece pues, en Confucio, en Siddhartha, en el Cristo, con las variantes culturales históricas pertinentes. ¿Por qué? Porque aunque el modelo sea perfecto, el mito va a mostrar algunos aspectos. Y el lenguaje del mito es el símbolo. Esto es una cosa que está todavía por digerir realmente en nuestra cultura. Por ejemplo, en el cristianismo, el lenguaje es simbólico de principio a fin. Desde el nacimiento en Belén
desde la concepción mágica, por una paloma que es el Espíritu Santo, desde la concepción mágica, el nacimiento, las pautas fundamentales de su vida, los milagros, hasta la muerte y resurrección. Cuando os cuente el mito siriano hay cosas que os van a sonar. Tener en cuenta que el mito siriano es mucho más antiguo, y que la Sagrada Familia, como se tiene en el cristianismo, cuando huyó de Judea, se fue a Egipto. ¿Os acordáis de eso? Eso lo dicen los textos. Se fue a Egipto. Entonces algo quedó, algo quedaría. Entonces, en la religión no se puede entender una religión si no se comprende esta escala. Modelo, arquetipo divino, el mito, que es la historia sagrada, que se cuenta, y el lenguaje es el símbolo. Ahora, ¿qué es un símbolo? No es fácil decir que es un símbolo, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar otro lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje conceptual. El lenguaje conceptual, que es el que utilizamos comúnmente, es un lenguaje lineal, donde explica las cosas por partes. ¿Sí? Explica las cosas por partes. Todo lo que podemos explicar se explica por partes y por contraste. Por ejemplo, ¿hace calor o hace frío? Uno contesta una cosa y otro contesta otra, ¿no? Pero por ese juego. ¿Es de día o es de noche? Entonces, o es de día o es de noche, pero la realidad no es así. En el mundo en el que estamos, hace calor y frío al mismo tiempo. Es de día y de noche al mismo tiempo. La vida no es así. La vida es un todo único, además. ¿Cómo se expresa eso? En el lenguaje que tenemos no se puede. Vamos poniendo una cosa detrás de otra, y a ver si llegamos a algo, ¿no? Es decir, hemos llegado a una conclusión, a veces no llegamos ni a explicarnos, ¿verdad? El símbolo es sintético. El símbolo es algo que reúne los distintos aspectos de una realidad. Está ahí. Otra cosa es que nosotros lo podamos comprender, entender, porque nuestras mentes no están educadas realmente para leer símbolos. Aunque la verdad es que el ser humano es mucho más simbólico que racional. Nosotros nos manejamos mucho más, lo que pasa es que, no sé, cada cual será consciente hasta donde lo es, de que se maneja con símbolos. Muchas veces estamos mirando a alguien, posiblemente alguien me esté mirando a mí y esté mirando mucho más los gestos que las palabras que digo. Eso es símbolo. Porque el símbolo es imagen. Aunque no es una imagen simple. Por ejemplo, el código de tráfico no es simbólico. No es simbólico. ¿Por qué? Porque stop es stop. Y no puede ser otra cosa. ¿Sí? Dirección prohibida es dirección prohibida. Y no le digas a la policía que... No hay discusión. El símbolo, sin embargo, no es unívoco. O sea, no tiene un solo sentido. Tiene sentidos múltiples. No es que tiene dos, no es que sea ambiguo, que puede ser una cosa y lo contrario, sino que es múltiple. Y esa multiplicidad lo toca hoy, O sea, simplemente lo señalo. Y con relación al mito, a lo que es el relato, he señalado los religiosos, son los que más se conocen, pero también los hay filosóficos. Por ejemplo, Platón los utiliza. Hemos oído hablar del mito de la caverna, del mito de Er, del mito de Giges. A lo largo de sus obras hay un montón de ellos. Hay algunos que son muy famosos. Estos son mitos filosóficos, donde se parte de un arquetipo. Por ejemplo, en el tema de la caverna se está hablando del bien, del sumo bien, la búsqueda del bien. ¿Cómo se hace esto? Con la educación. Y para explicar qué es educación, crea la imagen de la caverna, donde todo el lenguaje es simbólico. La caverna misma, el antro subterráneo es simbólico, los prisioneros que están allí, las cadenas que tienen, el fuego que los ilumina, todo es simbólico. Pero en una imagen está todo. Luego nosotros necesitamos a veces darle muchas vueltas y muchas explicaciones para ir extrayendo, vamos, como chupando el contenido, ¿no? Bien, entonces, lo que nos ocupa hoy es el ojo de Horus. Es un símbolo que está dentro de un mito. ¿Dentro de qué mito está? Pues os tengo que contar un poquito el mito. Luego vamos a ver imágenes, Vamos a ver imágenes. Ahora, imaginad vosotros.
porque no está bien, ¿eh? Eso de no ver imágenes está bien, y imaginar. Hay que entrenar la imaginación. La imaginación es una de las facultades fundamentales de la mente humana. La imaginación es la que nos permite ver lo que no está. Os decía, está dentro del mito siriano. El mito siriano procede de un arquetipo, un modelo de orden, de justicia, de verdad espiritual y terrestre. O sea, en el cielo y en la tierra. Los egipcios eran muy completos. Cielo y tierra siempre juntos. O lo más parecido posible. Ellos decían que el Egipto terrestre es una imagen del Egipto celeste. Y entonces, aunque es difícil de imaginar, ya esto es una imagen, es un reflejo. De ahí la importancia que le daban a los espejos. No he cogido imágenes de espejos con el ojo de Horus, pero las hay. Los espejos, lo que pasa es que eso nos llevaría pues, al tema de Isis y a la magia. Los espejos mágicos, los que son capaces de reflejar la verdad. Bueno, entonces, el arquetipo es el que os he dicho, más o menos. ¿Cuál es el mito? Pues el mito se refiere a un tipo de dioses. Esto es una cosa importante. Decimos, los dioses, ¿qué dioses? A un tipo de dioses. La palabra dioses está dentro del lenguaje popular. Por ejemplo, el mito, como nos llega a nosotros, en todas sus versiones, que hay un montón de versiones, la más conocida es la de Plutarco, porque es un sacerdote de Apolo griego que lo dejó escrito, pero hay muchas versiones. Entonces, con variantes. Entonces, todas esas versiones son versiones populares, son versiones exotéricas. No nos debe agobiar las variantes, porque forman parte de la fantasía popular. O sea, eso es inagotable. Lo que importa es el entramado interno, la trama profunda que eso nos muestra. Ahí es a donde tenemos que ir, ahí está la dificultad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dioses, es un lenguaje popular. En un griego más culto tendríamos que hablar de lo divino. Theos, en griego, es lo divino, no es una personificación. Podemos estar hablando de seres de otra dimensión, que generalmente desconocemos, sobre todo en nuestra cultura, eso está abolido, otras dimensiones. Estamos hablando de dioses como seres de otras dimensiones, donde son modos de ser superiores al humano, ¿se entiende? En esas culturas no se concebía que el ser humano es el techo del ser, que no hay ser más allá del ser humano, no están los seres que viven en dimensiones, en otras dimensiones, y esos modos de ser son más completos que el ser humano. De la misma manera que hay seres más incompletos, que eso no hay problema. Los reinos mineral, vegetal, animal, ¿verdad? Y en el caso nuestro, pues no sabemos muy bien todavía dónde ponernos. Todavía no se ha instaurado el reino de lo humano. ¿Y qué es eso? No está claro. Pero bueno, ya se aclarará poco a poco. Nosotros estamos haciendo nuestra labor para que eso sea posible algún día, y no muy lejano, por la cuenta que nos trae. Entonces, en este caso, no vamos a hablar de dioses abstractos de dimensiones lejanas al ser humano, incomprensibles, ni dioses intermedios que serían dioses cósmicos, que las tradiciones que conocemos los representan en los planetas, en los astros, seres, dioses astrales cuyos cuerpos son los astros, pero esos son los cuerpos, no las almas. En este caso, los dioses que intervienen en este relato son los dioses más cercanos al ser humano, más cercanos. No son humanos, pero son los que van a influir directamente en los seres humanos, van a vivir un tiempo con los seres humanos en la Tierra, van a gobernar a los seres humanos, los van a enseñar leyes, los van a civilizar, metalurgia, agricultura, arquitectura, matemáticas, los conocimientos proceden de ellos. En estas tradiciones el ser humano no ha inventado la ciencia, el conocimiento, es algo de origen divino, empezando por las propias leyes, donde hay más representaciones de dioses entregando las leyes a los seres humanos. Y luego los legisladores, por ejemplo, en Grecia los legisladores eran los sabios, Licurgo, Solón, hay listas de sabios que son los legisladores. Bien, entonces hay un hecho en el calendario egipcio, porque estos dioses de los que vamos a hablar
nacen en 5 días. Cada día, es algo simbólico, cada día uno, que son los días epagómenos, que decían los griegos, o sea, los días adicionales. El calendario perfecto es un calendario de 360 días. 360. Es sexagesimal, los 360 grados del círculo. Esto es curioso que coincide con las ideas americanas precolombinas, los mayas, que llegan hasta los aztecas. En el caso de los aztecas, los 5 días adicionales le llamaban Nemonteni. En la cultura azteca, esos días no eran del nacimiento de los dioses, esos días eran días residuales, como si fuera la calderilla del año, el residuo del tiempo que había que dejar pasar sin hacer nada importante. Esa es la variante. Pero tienen el tema de 360 más 5. En el Egipto del que nos han llegado noticias a través de los griegos, también es así, 360 más 5, que es curioso que ese 5 sale de dividir 360 por 72, que todo suma 9. Aquí el símbolo está en las sumas de los números. 360 es 9, 72 es 9. Y el número 5, que lo vamos a ver en la primera imagen que os voy a poner, en la estrella de 5 puntas, en relación con los dioses, una imagen maravillosa, es quizá uno de los símbolos más puros que os voy a mostrar, el primero. El símbolo de los dioses, que en egipcio se llama Neter, el nombre genérico, la presencia divina son Neter, y la estrella de 5 puntas, asociada. Luego os digo más. En este caso, de esos 5 dioses, son los cuatro que intervienen en el mito de una manera directa, ¿no? Osiris, Set, lo voy a poner, y así, aparte de imaginarlo, lo vamos recordando. Osiris, Set y Isis, Neftis. El quinto dios lo llaman Aroeris, que es uno de los nombres de Horus, pero no quiero meterlo porque hay líos, en el sentido de que es el Horus grande, el Horus mayor, el Horus original. El Horus del que vamos a hablar hoy es el Horus niño, el Horus que va a nacer de Osiris e Isis. Entonces, pero lo dejo en esos 4 porque ahí está expresada las dualidades. Primero hay dualidades masculinas, una dualidad masculina, otra dualidad femenina. Todos son hermanos. No son hermanos. Claro, no lo podemos traer al terreno humano. ¿Qué simboliza la hermandad entre los dioses? Que ellos son de una misma naturaleza. Ellos proceden de la unidad. La raíz divina es una. Y ellos son como rayos o emanaciones de una sola cosa. Entonces son hermanos. Entre los dioses no hay esas relaciones que hay entre nosotros. A nosotros los maestros nos dicen que somos hermanos, pero no se lo cree casi nadie. Dicen, hermanos, cuidado. Claro. Nos lo dicen. Es la realidad, pero habría que poder verla. Justamente la capacidad de verla es el ojo de Dios. Voy metiendo cosas. La capacidad de ver la unidad más allá de la pluralidad es lo que ve el ojo. Pero vamos a contar el mito en resumidas cuentas. También os quería decir que el número 5 está asociado con una quinta dimensión. Por eso son dioses. Porque los humanos vivimos en 4 dimensiones: tierra, agua, aire y fuego. Los dioses son el fuego, como Prometeo en el mito griego, pero es el fuego puro. El fuego humano no es el fuego puro. El fuego se asocia a la mente. La mente humana es una mente sombría. Es una mente que humea. Tiene nubes. La mente divina es pura luz. Entonces, la luz, esa luz espiritual, en su plano más bajo, es la mente pura, que los orientales llaman manas. De donde viene la palabra man, woman, o sea, humanos, human. Porque la raíz de la palabra humano en casi todas las lenguas indoeuropeas es que somos seres que podemos pensar.
podríamos pensar y podríamos pensar inclusive bien. Está ahí. Entonces, y esa mente pura está expresada en el número 5, en la estrella de 5 puntas, que también se asocia a Venus. Luego no sé si podré dar algún apunte de por qué se asocia a Venus, esto es más difícil todavía. Se asocia al planeta Venus. Y en la mitología oriental indostánica, vamos a decir, son los 5 Pandavas. En el Bhagavad Gita, los Kauravas son 100.000, todos los que quieras. Los Pandavas no. Los Pandavas son 5. El número 5, la estrella de 5 puntas que usaban los pitagóricos también. Pitágoras estuvo 20 años en Egipto. Lo dicen varios historiadores antiguos, digan lo que digan otros. 20 años, si no tuvo 20 estaría 19. Se formó en Egipto, Platón estuvo en Egipto, Solón, Tales de Mileto, de muchos de los que conocemos. Egipto era la gran escuela de los sabios, iban allí. Entonces, pues hay una serie de relaciones. Bien, entonces aquí tenemos 2 dualidades, una masculina, otra femenina y otra que va por matrimonios. Osiris, Isis, Set, Neptis, ¿vale? Entonces, normalmente las dualidades en el terreno divino están destinadas a armonizarse. Las dualidades no están para darse tortas, no están para montar guerras. Los géneros, ni lo masculino ni lo femenino, ni siquiera el bien y el mal. Esto es un poco más difícil. Pero, claro, para llegar a esa concepción en los seres humanos necesitamos algún tipo de drama. Entonces, bueno, a los cristianos nos han contado el drama del Gólgota. Estos tenían el drama osiriano. El drama, ¿cómo se desencadena el drama? Pues cuando no se pueden conjugar, armonizar, equilibrar los opuestos. Normalmente, en Osiris, este es el gesto de Osiris. Lleva en su mano un cayado y un látigo, que es lo que atrae y lo que rechaza. El par de opuestos sobre su corazón. Los egipcios hablaban del corazón-mente, no es el corazón sentimental. Es la mente-corazón o el corazón-mente. Van unidos. También está en otras tradiciones explicado de otra forma o con otros símbolos. Por eso en la balanza del peso del alma no ponen un corazón como ponemos nosotros un corazoncito, ¿no? Ni el corazón de Jesús, ni de María, ni nada. Ponen un recipiente. Porque eso no está dentro. No han elaborado un símbolo que podría haber sido equívoco, en lugar de unívoco o equívoco también, son términos latinos. Entonces ponen un recipiente donde está dentro. Y eso es lo que se pesa en la balanza. Vale, entonces, bien, ¿dónde surge el drama? El drama surge entre Osiris y Set, los dos hermanos, que se van a enfrentar porque Set quiere eliminar a Osiris. En una de las versiones que hay se le da, es la versión más lógica, no quiere decir que sea la mejor, es la versión más lógica. Se dice que Osiris es el rey del norte y Set es el rey del sur. Entonces hay una dualidad norte-sur. El norte se asocia al río, al delta, a la fertilidad. El sur se asocia a la sequedad, al desierto, a la aspereza, a la adversidad. Hay una serie de asociaciones que van con Osiris y Set, conformando dualidades. En la versión más sencilla, como para niños, el bueno y el malo. Ya está. Bueno, ya así no hay dudas. Eso no es real, pero se simplifica de esa manera. Ahora yo os voy a contar un poco el cuentito y luego ya las imágenes a lo mejor puedo añadir más cosas viéndolo, ¿no? Set quiere eliminar a Osiris. ¿Qué es lo que hace? Pues curiosamente lo del 72 que os he dicho antes aparece de nuevo. Se busca 72 cómplices, todo es como Alibaba y los 40 ladrones, se busca 72 cómplices y fabrica un cofre. Algunos dicen un sarcófago, no, es un cofre precioso, una maravilla, una joya. Y él conoce exactamente las medidas de Osiris, que son especiales. Osiris es muy grande, conoce exactamente las medidas de Osiris. Entonces lo hace a la medida exacta.
de tal manera que el juego monta una fiesta, invita allí a la gente y tal, está con sus cómplices, y entonces monta un juego de a ver a quién le viene perfecto el cofre. Y al que venga perfecto se lo regala. Aquí era una joya, entonces van entrando, los asistentes de la fiesta van probando, y no, claro, le daba grande éxito. Hasta que entra Osiris y ven que le queda perfecto, pero en ese momento ya están los cómplices acordados, cierran el cofre y lo sellan. Algunas versiones dicen que lo sellan con plomo, bueno, son cosas, lo sellan y lo arrojan al río. Lo arrojan al río, se lo lleva el río, y ahora hay versiones que dicen que el río se lo lleva hasta las costas de Biblos, en Fenicia, y cuentan toda una historia del rey y de la reina de allí, de cómo llega un sicómoro, el sicómoro lo envuelve, luego cortan el sicómoro porque crece tremendamente y lo llevan a palacio. Una historia muy complicada, es la que cuenta Plutarco, pero eso no importa. Hay otras versiones que dicen que el sarcófago, el cofre, se queda atascado en el río. Y entonces el tema es que Isis, la esposa hermana de Osiris, lo va a buscar. Su amor le lleva a buscarlo concienzudamente hasta que lo encuentra. Y cuando lo encuentra, mientras soluciona el problema de cómo resucitarlo, que va a ir a buscar a Anubis, entonces Anubis dicen que nace de Osiris y Nepti. Pero bueno, esos son historias, cuentos que se le cuenta a la gente, no tiene mayor importancia. En los dioses no existe todo eso. Entonces, se va a buscar a Anubis porque con Anubis es con el que va a intentar resucitarlo. Es el tema de la resurrección. El mito de Osiris es un tema de muerte y resurrección. Entonces, lo esconde el cofre, pero Set lo encuentra. Se lo encuentra y lo que hace es, para que no vuelva a intentar resucitarlo Isis, lo divide en 14 pedazos, 14, y lo distribuye por todo Egipto. Y entonces eso convierte simbólicamente a Egipto en el cuerpo de Osiris despedazado. ¿Sí? Y entonces Isis va a ir buscando trozo por trozo, reuniéndolos y creando templos en cada lugar que los encuentra. El caso es que, aparte de crear esos templos, ella reúne el cuerpo entero. Hay una versión que dice que menos los órganos genitales. Y entonces, eso tiene su valor en el sentido de que ella va a concebir a Horus con Osiris recompuesto. Entonces, el mito te añade ese detalle. Hay versiones más profundas que dicen que Osiris no tenía falo, pero bueno, el mito te añade ese detalle para que se entienda que la concepción de Horus es mágica, no es una concepción biológica. Ahí están los detalles, las pistas que dan los mitos para que no nos lo tomemos al pie de la letra, claro. Entonces, esa concepción es mágica, va a concebir a Horus y con el tiempo, hay relatos que dicen que la guerra va a durar 80 años. Con el tiempo, cuando crece Horus, se convierte en un guerrero, va a entrenar en todas las artes de la guerra para luchar contra Set. Y va a emprender una guerra contra Set, que va a durar muchísimo, hasta que lo vence. Lo vence, sí, pero en esa guerra Horus pierde la visión, la visión exterior. Ahí dicen el ojo izquierdo, porque quieren que el ojo de Horus sea el ojo izquierdo, el ojo derecho el ojo de Ra. Hay esas complicaciones. Pierde la visión física, pierde la visión exterior. Y Set pierde los testículos, o sea, la capacidad de reproducirse. Aquí tengo que decir que esas explicaciones populares no tienen en cuenta un conocimiento de que en las guerras divinas, no en las guerras humanas, claro, en las guerras, por ejemplo, alquímicas, que es un término que viene del país de Kem, de Egipto, originalmente, la lucha entre esas entidades, la guerra significa un intercambio de propiedades. Es decir, que la visión que pierde Horus la gana Set, y el poder reproductivo que pierde Set lo gana Horus.
Y a partir de ahí, Horus se va a convertir en el heredero del país. Horus va a ser el principio reinante en Egipto y luego protector de todos los faraones. Todos los faraones son hijos adoptivos de Horus. Y Horus es el que detenta, en muchas imágenes, de esas no he cogido ninguna, en las entradas de los templos es el halcón. El símbolo de Horus es el halcón. Y entonces, a veces es el halcón con cuerpo humano, o hay una serie de templos que tiene un halcón enorme en la puerta con la doble corona. O sea, él hereda el país, la capacidad de gobernar a los humanos. Bien, pero no para ahí la cosa. No hemos explicado todavía el Ouyad. ¿Qué es el Ouyad? Ese ojo que pierde se fragmenta en trozos. Esa fragmentación es una fragmentación proporcional. Hay quienes dicen que de la fragmentación del ojo de Horus hay un sistema de medidas y volúmenes egipcia, porque son fragmentos por mitades, un medio, un cuarto, o sea, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, un 64avo. Luego lo vamos a ver en una imagen. Y ese ojo va a ser reconstituido, reconstruido por el dios de la sabiduría, por Tot. O sea, hay dos principios que son colaterales a estos 4 elementos que he puesto, que son Anubis, que es el que ayuda a Isis a resucitar, que era la primera momia. Claro, esa resurrección no es una resurrección como nos cuentan a nosotros, resurrección de los cuerpos. Eso no existe. No sé si en las películas de Drácula, pero es la resurrección espiritual, es una resurrección interna. Eso de descender a los infiernos y resucitar de entre los muertos. Los muertos son un símbolo de los seres humanos, nosotros, los muertos espirituales, los dormidos, diría un budista, los dormidos. Entonces son los que resucitan, los que despiertan. Y es una resurrección interior, espiritual. Entonces, en el mito, Osiris pasa a ser el juez del otro mundo. Osiris ya no vive en este mundo, ya no va a estar en el mundo de los humanos. El que va a heredar el gobierno y la dirección del mundo humano es Horus, que va a crear las dinastías de los faraones, que son todos hijos de Horus. ¿Entendéis? Se distribuyen los mundos. Bien, os he hablado de ese intercambio de poderes, pero ahora estamos en el Ouyad. Se reconstruye el Ouyad. ¿Quién reconstruye el Ouyad? Así como Anubis reconstruye el cuerpo de Osiris, el Ouyad lo reconstruye Tot, el dios de la sabiduría. Pues es la sabiduría la que restituye la unidad a la visión, que no es la visión exterior, va a ser la visión real, la visión desde dentro, la visión de la luz interior, de la verdad, de la justicia. Por eso le he puesto lo de la visión justa, de la verdad, de la justicia, la verdadera luz, la que ve la unidad subyacente a todo, a la pluralidad, a la ilusión del mundo. Entonces, quien lo reconstituye, quien lo restituye es Tot. Y a partir de ahí es cuando Horus adquiere esa visión, el Ouyad. El Ouyad es un emblema de salud, de bienestar. Aparte significa más o menos en egipcio. Yo digo Ouyad porque he elegido esa traducción. Hay otras traducciones, Wayet, Uyad, no sé cuántas traducciones hay según los egiptólogos y según que sean franceses, alemanes, ingleses, o no sé si. A mí me ha gustado desde siempre Ouyad y lo digo así, Ouyad. Entonces, el cito también por ojo, ¿no? O sea, por el emblema del ojo, ¿no? Ouyad. Entonces, ese Ouyad es un emblema de protección, de vigilancia, de curación, tiene toda una gama de significados. Yo lo que he hecho ha sido, al final de las imágenes que vamos a ver, que las vamos a poner ahora, he elegido textos de las pirámides, de sarcófagos, del libro de los muertos, 3 o 4 textos que nos hacen ver qué sentido tenía para los egipcios ese ojo. Siempre y cuando las traducciones sean buenas, yo de eso no puedo responder. Entendemos que sí, porque hay distintos especialistas y se tienen que poner a veces de acuerdo, o contradecirse, pero bueno, más o menos
Otra cosa es entender lo que quiere decir. Yo con esto de las traducciones de los jeroglíficos no es que sea escéptico, sino que sé que no se sabe. Es decir, que no se sabe en profundidad, no se conocen los misterios egipcios. Egipto se basa en las casas de la vida, en los misterios, en los iniciados. Este tema también es un tema de iniciación. Lo que alcanza Horus con esa visión es la iniciación. Ahora, ¿qué es la iniciación? Pues lo podemos decir, pero no es que lo vayamos a entender. Es una aceleración evolutiva. Hay una asociación que todos podemos entender entre el tiempo, la vida y la evolución de la conciencia, ¿no? Todos entendemos que tiene que haber una evolución. Esto va a algún lado, ¿no? Entonces, la evolución de la conciencia. ¿En qué se basa la iniciación? La iniciación se basa en una aceleración de ese tiempo, en obtener en el menor tiempo posible la mayor conciencia posible. Pero claro, esa aceleración tiene unas condiciones, que a veces traducimos como pruebas, las pruebas iniciáticas, las pruebas que hay que superar. Es como si decimos que el título de médico, el título de abogado tiene unas condiciones y te ponen pruebas, ¿no? O te lo regalan, ¿no? Si te lo regalan no vale, ¿no? O sea, entonces, sabemos muy poco de eso, pero sí sabemos que son condiciones duras, porque lo que se trata de conquistar es lo más importante. Y entonces las condiciones son duras porque si no, no se puede conseguir. Y es a través de la lucha. Lo que mejor expresa esas condiciones es la guerra, pero esa guerra es una guerra interior. Que no quiere decir que no exista la guerra exterior. Es decir, si algo en la vida te impide ser lo que tú quieres ser, tendrás que luchar. ¿Sí? Pero en realidad el impedimento fundamental lo llevamos todos puestos. ¿Sí? Si lo miramos bien, si maduramos un poco, vamos a ver, sí, habrá obstáculos por ahí, hay problemas, sí, pero al final es uno mismo. Porque, por ejemplo, si uno tiene miedo a enfrentar cierta cosa, el problema no es la cosa, es el miedo, ¿no? Vamos allá. Si hay algo que nos descompone la mente, el problema no es el algo, sino que nos descompone la mente. Y no sabemos evitarlo, ¿no? Es como un alimento que nos descomponga el cuerpo y no lo evitamos. Pues el problema es tuyo. No tienes que pedir que quiten del mercado eso. No lo compres. Entonces, estos son razonamientos filosóficos básicos. Finalmente, el problema está en cada uno. ¿Sí? Entonces, esa guerra es interior. Hay que entender que todo lo que se escenifica fuera ocurre dentro del ser humano. Independientemente de que fuera haya reflejos de todo eso, ¿no? O sea, que existan los obstáculos exteriores. Eso es independiente. Pero eso es lo de menos. Si lo venciéramos todos, quedaríamos nosotros. Quedarías tú con tus propias condiciones, ¿verdad? Y ahí está la cuestión. Bueno, entonces, sobre esto, simplemente remato la idea. Esto es un mito que hace referencia a la resurrección espiritual y a la iniciación. Y el tema del ojo es el ojo de la visión justa, es el ojo del iniciado, del clarividente. En algunas tradiciones a los sabios les llaman clarividentes. En la tradición, por ejemplo, del yoga de Patanjali, habla el clarividente, el que ve claro. El ojo de Horus es una expresión de lo que ve claro. Hay quien ha especulado, y esto, pues, hay por ahí ciertos indicios que no podemos tomarlos más o menos en serio, no demasiado. De que esa visión tiene también una base biológica, que tenemos una glándula que con la evolución se activará, que es la pineal o epifisita, que está arriba, la reina. Lo que saben los biólogos y los que estudian estas cosas es que ella es la reina de todas las glándulas, no saben muy bien por qué ni para qué. Entonces hay tradiciones sobre esto del ojo, hay otras tradiciones. Los orientales sabéis que se pintan aquí, los tibetanos hablan del tercer ojo. En el budismo se habla del ojo del Dhamma, el ojo de la visión pura, la visión pura. O sea, esto está reflejado también en otras tradiciones. El estudio comparado de tradiciones nos da seguridad acerca de que lo que nos está contando una tradición como la egipcia tiene base, tiene fundamento, porque otras culturas lo han trabajado también, ¿no? Entonces es algo real para ellas, ¿no? Bueno, ya con esto nos vamos a las imágenes. Bueno, este es el símbolo que os he anunciado, para mí, en principio, sin competencia, el más puro. Lo que tenemos arriba
eso es el Neter. Vamos a llamarle Neter, se puede llamar de varias maneras, según como quiera uno pronunciarlo. Es el Neter, lo más fácil. Parece una bandera o un hacha, es el símbolo de los dioses, es el símbolo de las divinidades. Cuando vemos esto, estamos en presencia de una divinidad indeterminada. Pero a mí lo que quiero marcaros es la asociación entre la presencia divina y la estrella de 5 puntas, que es la quinta dimensión, lo que se asocia con Venus, porque hay una tradición esotérica que habla de que estos dioses, que son los que dirigen a los humanos, son unos dioses específicos, no son cualquier dios. Esos dioses que dirigen a los humanos son venusinos. Esa es la tradición. Esos prometeos que nos traen el fuego, la chispa, son venusinos. Bueno, y entonces, ese es el símbolo de la estrella de la mañana o de la estrella vespertina. Es el símbolo de Venus. Además, en él marca un centro, ¿lo veis? Porque en la simbología egipcia, como en otras, pero concretamente en la egipcia, el centro es el símbolo más importante. Si hay que elegir un símbolo, es decir, la columna de Osiris, el lazo de Isis, el centro, que en el ser humano es el corazón-mente. Lo que busca la evolución de la conciencia humana es hallar el centro y situarse en el centro y vivir en el centro. En el centro está el equilibrio, está la armonía, está la salud, está el bien, está la felicidad, está la realización, está todo lo que podemos buscar. Eso es lo que en los evangelios dicen: busca el reino de los cielos, que lo demás es problema libre. ¿Sí? El centro. Está en la tradición confuciana, está. Bien, os lo quería mostrar, simplemente esa asociación. Así, sin más. Aquí lo tenéis en fase triple. Las trinidades. Bueno, esto es la imagen del nacimiento de los dioses, donde mirad qué explícito, ¿no? Nut, ella, la madre, la bóveda celeste, ¿veis? Y qué, la tierra, de la unión de estos dioses que estamos diciendo, de la unión del cielo y la tierra. Son dioses encarnados, son los hijos de Dios que se hacen hombres, ¿sí? ¿Vale? Eso está en el cristianismo también. Bien. Una cosa que ya... bueno, aquí veis la estrella arriba, que no la he querido señalar. ¿Veis la estrella? El sol, esto es Ra, directamente con sus rayos, a quien adora Kepri. Kepri o Keper. Yo suelo decir más bien Keper, el escarabajo. El escarabajo significa llegar a ser. Y el escarabajo siempre saluda. Cuando está el escarabajo, no es que esté saludando, está haciendo nacer la luz. Es luz naciente. Como el símbolo japonés del sol naciente. Originalmente es el discípulo del sol naciente. Aquí es el discípulo, es el guerrero también, pero el guerrero espiritual, el guerrero místico. Y está aparentemente saludando, no está haciendo nacer, es luz naciente. Lo podéis interpretar como el amanecer. No es que una cosa es verdad y otra es mentira. Se puede interpretar en varios campos y en varios niveles. No se contradicen, ¿sí? Que cada uno lo que ve. Aunque que vea algo muy raro. Y ahí tenéis a Amón. A ver, este es Amón. El de las alas. Es el disco, el círculo rojo con las alas. Es el sol espiritual, el espíritu reinante. El que también lo simboliza a veces como un carnero. Dices, como un carnero. Porque es el topador de las tinieblas internas, de las tinieblas reales, de la luz del espíritu que barre las tinieblas. Y de ahí se cogió en la astrología occidental a Aries el primero. Primavera, Aries, es con el inicio del año, es la luz, que vuelve de la oscuridad del invierno a despertar a la naturaleza. Bien. Ahí tenéis a la tríada, la Sagrada Familia Egipcia. Y, bueno, pues si alguien no está familiarizado, este sol, veis, con la doble corona. Es el rey del alto y el bajo de Egipto. Esta es la corona roja, la baja, y la otra es la corona alta, del alto de Egipto. Lo que lleva Osiris, Osiris no es corona de Egipto, es la corona de Amón. ¿Veis que lleva la pluma de Amón? Es un símbolo puramente espiritual, no es de reino en la tierra.
Él reina en la tierra a través de sus hijos, los faraones. Y aquí tenéis a Isis. En este caso lleva los cuernos de Hathor, que es la gran madre. La madre por excelencia es Hathor. Y todas las diosas egipcias serían emanaciones de Hathor. Pero en este caso Isis es el personaje de este mito, que es maga. O sea, ella es la maga, ella es la que consigue restaurar la unidad, o la que busca la unidad y busca a los ayudantes, a los que saben, pero ella es la protagonista, la que forja la unidad. Aquí ya vamos a ver a un personaje que es el otro protagonista del día, que es Set, lo tenéis ahí, ¿veis? Set, Horus. Aquí, por ejemplo, Horus solo lleva, que yo vea claro, la corona del Alto Egipto. El personaje del medio es un faraón. Esto es una eterna tumba de faraón. Es un faraón que lleva la corona del Alto y el Bajo Egipto. Eso es inequívoco en Egipto. Y aquí lo están saludando, protegiendo y bendiciendo, tanto Horus como Set. Entonces, si Set es el malo, si Set es el mal, ¿qué hace él? ¿Veis que no encaja? Hay algo que no coincide, ¿eh? Es una expresión muy simplificada y muy infantil, lo del bien y el mal y el bueno y el malo. No, el símbolo más inequívoco de ser iniciador. O sea, en esa iniciación, el que pone las pruebas, el que pone las dificultades, el que te quiere matar, es él. Esto está en distintas tradiciones. Me acaba de venir una imagen muy bonita de Avatar. ¿Conocéis la película Avatar? ¿Veis cuando va a conquistar a su ave? No recuerdo cómo se llama. Y le dice el otro, dice, la tuya te va a querer matar. Dice, pero qué alegría, ¿no? La que te quiere matar, esa es la tuya. Está muy bien, ¿eh? Porque eso es una realidad profunda. Está más allá de las formas, apariencias y convencionalidades sociales. Aquí estamos hablando de iniciaciones. Es algo que mejor no le damos mucha vuelta porque estamos especulando sobre lo que no conocemos. Es una aceleración evolutiva. Esa aceleración evolutiva solamente la pueden enfrentar aquellos que son capaces de dominar la adversidad hasta un nivel inimaginable para nosotros. O sea, Set no es un personaje para nosotros. Set a nosotros nos liquida. Así de claro. No es el malo, claro. ¿Cómo no lo va a ser? Pero Horus no. Horus es el símbolo del discípulo iniciado, el que vence las pruebas, el que supera. Y el hecho de que pierda la visión exterior es también un poco complicado de explicar. No es que se contradice, sino aparentemente. Está en otros textos, por ejemplo, textos del budismo tibetano de la voz del silencio, donde te advierten que si eres esclavo de los sentidos externos, no puedes desarrollar los internos. Eso es lo que te dicen. No puedes. No es que se contrapongan, sino que si estás poseído, colonizado, dominado por algo externo, lo interno no tiene lugar. No hay sitio. ¿Ves esto? Es muy simple. En la guerra de Bhagavad Gita, entre los Kurus y los Pandavas, los Kurus no es que sean malos, ya veis el problema que tiene Arjuna, que son mis amigos, tío. Cuando los ve. ¿Cuál es el problema de los Kurus? ¿Que son malos? No. Han ocupado el campo y no lo dejan. No le dejan sitio a los Pandavas. Los Pandavas dicen, oye, que esto era nuestro, hicimos un trato, hicimos un pacto de que lo ibas a ocupar un tiempo y luego lo cedíais y lo volvíais, ¿no? Pues no, señor. Se quedan con él. Y entonces, ¿qué queda? Y así son las guerras humanas también. Lo que pasa es que esas guerras son prosaicas, no son por un fin espiritual. Es una competencia de vicios. Quién es más ambicioso, más codicioso, más envidioso, más resentido, más cruel, ¿sí? No tiene finalidad espiritual, pero tiene mal prestigio la guerra porque los seres humanos hacemos guerras miserables, guerras de la miseria, penosas. Pero eso no puede hacer que quitemos el simbolismo de la guerra espiritualmente hablando, porque si lo quitamos no se entiende nada.
Si quitamos el simbolismo de la guerra, espiritualmente hablando, caemos en la bobería. Aquí ya tenéis otro faraón, en este caso no le veo la corona, puede ser un faraón del Alto Egipto, eso es lo de menos, pero aquí lo tenéis en escultura, no en bajo relieve, ¿veis? Y tenéis a Horus, y mirad, ¿qué están haciendo? Son sus protectores, son sus patrocinadores, son sus maestros, son los dos, no uno. A mí en ese sentido no me queda duda, mirarse con la llave de la vida en la mano, igual que Horus. Bueno, este es el título de la obra de Plutarco, Los misterios de Isis y Osiris. Lo que yo pondré ahí, y una imagen corrida de Osiris, como os he dicho antes, con el cayado y el látigo, los contrarios cruzados, armonizados, equilibrados sobre su corazón, su corazón-mente. Y él, esto no es corona de Egipto, lleva los cuernos de Amón, ¿los veis? Ahí, Amón está en los cuernos y en las plumas, todo eso es Amón, y coronado ¿por quién? Por el sol espiritual, no es el sol visible. La imagen de la deidad más completa es ese círculo además rojo. Bien. Aquí he cogido esto porque son tres símbolos muy destacados de Egipto, donde tenéis este, que es el was, o lo traducimos así, se puede traducir de otra manera, callado de Anubis. Lo suelen llevar muchos dioses cuando esos dioses expresan la guía. Es la guía. Anubis es el guía. Su símbolo es el perro, el coyote, es el guía, pero el guía en las tinieblas, el guía en el otro mundo, el guía espiritual y el primer momificador, el que conduce a las almas, vamos a decir. Así como los perros normales conducen a los ciegos aquí, nosotros ciegos en el otro mundo, él es el conductor. Bueno, esto es el pilar Yed de Osiris, que se le atribuye a él, a veces lo ponen con ojos y todo, como Osiris. Está expresando los cuatro elementos de la condición humana, las cuatro dimensiones increíbles del ser humano, perfectamente ordenados en vertical, ordenados, equilibrados, armonizados. Por eso, tantos símbolos egipcios se le atribuye cualidades de salud, de curación, porque claro, al final la salud y la curación es espiritual. De ahí. Y este que tenéis aquí, que a veces decimos el Ankh, no es el Ankh, es el nudo de Isis. Aquí tenemos a Isis en el nudo. Y el nudo, aunque es parecido al Ankh, pero el nudo expresa la magia, lo que los egipcios llamaban Hekka. La magia, porque la magia, una de las cualidades fundamentales de la magia es la misma que la del símbolo: unir, reunir, conectar las partes con el todo. La magia es el resultado de eso, es esa fuerza resultante de la unidad. La división, la rotura, la fragmentación es la muerte, la enfermedad y el problema. Y aquí he querido coger esta, que es una tallada, una piedra roja, preciosa, ¿veis? Y ahí lo tenéis, el número de Isis. Y aquí tenemos a Maat, la diosa de la pluma, el símbolo de la pluma. Maat es la verdad justicia. Maat es lo que contempla el ojo reconstituido de Horus, la visión justa. Ella, vamos a ver, las dos ofrendas fundamentales de un faraón, el gobernante de Egipto, era el ojo y la Maat, el Ouyar y la Maat. Los dos son símbolos de la capacidad de unidad, de justicia, de equilibrio, de perfección. Entonces, hablando de los dioses egipcios, también hay que decir algo que para nosotros puede ser no familiar. Y es que en Egipto no existen los dioses todopoderosos que hacen lo que les da la gana. Ni siquiera como aparentemente en los mitos griegos, aparentemente que no es así, porque Zeus al final tiene que cumplir la ley. O sea, al final siempre, si se ve el mito despacio. Pero en Egipto ni siquiera es una civilización más seria, entonces no trivializan las actitudes de los dioses. Los dioses no son todopoderosos, los dioses todos forman parte del orden y de la ley.
O sea, Set está dentro del orden, aunque representa el desorden, la adversidad, todos los males que quieras ponerle. Todo eso está dentro del orden y de la ley. Como, por ejemplo, en la dualidad china, el yin y el yang, el yin está en el yang. No está fuera, no va por ahí. Y el yang está en el yin, ¿o no? Cada uno está en el otro. Su raíz es la unidad. Eso es una reflexión, y un símbolo muy hermoso, muy potente. Y aquí tenéis una imagen que la he puesto porque tenéis ese stot, el ibis, entonces un esquemita, mirad cómo a veces esquematizaban las cosas. Esto puede ser una pared que no esté terminada, porque he visto paredes de tumbas que no están terminadas. Han hecho el estuco, han hecho el enlucido, han dibujado, cuando veis rojo y luego negro, es que primero lo bocetan y luego lo perfilan bien. Por eso están combinados los colores, porque está inacabado. Y luego vienen los escultores, que son los que tallan sobre ese dibujo. Bueno, esto lo digo como curiosidad porque lo pude contemplar ahí, no lo había visto nunca, pero en tumbas inacabadas y va bien. Donde han hecho el agujero y están las piedras, donde han empezado a estucar, donde han terminado a estucar, donde han venido los primeros pintores, no son pintores, son sacerdotes que van escribiendo rápido, ¿qué? Escritura rápida. Ahora vienen los gramáticos que dibujan bien y lo pintan encima. Y luego vienen los escultores y lo traen. Entre 17 esclavos, en gremios perfectamente organizados. Esto me ocurrió en el año 83, o sea, hace ya 40 años, 42 años. Ya eso ya ha pasado. Ahora ya te llevan en Egipto a que veas los apartamentos donde vivían los gremios que construían las tumbas de los reyes y cómo ellos se hacían sus propias tumbas, más pequeñitas, más humildes, pues tenían sus propias tumbas, claro, no dejaban que los enterraran en cualquier lado. Las tumbas a los reyes no van a ser menos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis a Tot que están entregando el ojo reconstituido a otros, ¿veis? Es que lo pintan que parece no es a propósito de oro, está como ciego, ni siquiera no le ponen ojos externos. Él está entregando el ojo restaurado a otros. Y aquí tenéis una bella ejecución. Esto es cerámica, está un poco agrietado el esmalte, con esos colores, ¿veis? Perfilado en dorado, azul, marfil, para que veáis ejecuciones. En este caso, por ejemplo, está precedido de la serpiente con el emblema del Bajo de Egipto. Esta es la corona, se suele llamar la corona roja por números de rojo, pero luego los pintores en la época tardía hacen lo que se les ocurre. Pero es el Bajo de Egipto y aquí tenéis el alto, el límite, los emblemas de los dos Egiptos. Digamos, precediendo y siguiendo al ojo, o sea, en torno al ojo. El ojo como atributo genérico de todos. Esta es una ejecución que, si queréis pasarme un poco, es ese. Este está mejor hecho. Bueno, luego, si no, os vais a distraer y voy a tardar en acabar. Luego no pasa nada. Y aquí tenéis expresado esa fragmentación matemática proporcional que dicen, yo no lo he podido constatar, que es un sistema de medidas de no sé de qué tipo. Algunos dicen que de volúmenes. Bueno, simplemente sí se han encontrado expresiones que justifican esto, pero no su uso, que ellos no, que no sé mucho. Entonces, aquí tenéis, ¿veis? Los valores, porque luego en un sistema numérico, cuando vemos esto es un medio, esto es un cuarto, y son las partes del ojo, ¿veis? La parte delantera, el centro, la visión, también está asociado a los sentidos, está asociado a los sentidos. Pero no vamos a complicar mucho la cosa. ¿Veis? Un medio, un cuarto, aquí pasamos a un octavo, la ceja, un 16avo, la parte posterior, un 32avo, la espiral y un 64avo. Si esto lo sumáis, no lo voy a hacer ahora, pero si lo sumáis quebrados. Para sumar quebrados hay que reducirlos a común denominador, ¿sí? Entonces, si los ponéis en común denominador,
Entonces, al sumarlo, os sale 63, 64 grados. O sea, lo divides y salen estas fracciones. Cuando lo sumas, no alcanza la unidad. Esto se interpreta como que la unidad absoluta es casi imposible de tener. Pero a medida que añades quebrados a eso, te sale una serie que es 0,99999, tiende a la unidad, pero es un número infinito. No se llega. Como ocurre con pi, no acaba nunca. Nada, es una curiosidad, simplemente para la muestra ahí. Aquí está expresado de otra manera, ¿veis? Aquí está desglosado, porque en los jeroglíficos estos son numerales que expresan cada uno. Estos son la espiral y esto es la lágrima. Luego hablaremos de estos dos elementos, que son los dos elementos más llamativos del ojo, porque esto podría parecer un ojo natural, ¿sí? Pero con este lagrimal y esa espiral no lo es. No es un ojo natural, es el ojo del iniciado. Aquí está expresado de otra manera, con distintos colores, en cada parte el color que se le da. Y esto, ¿veis? Aquí pone Ulla, yo digo O. Ulla, es otra traducción. Esto es del tesoro de Tutankamón. Tenéis ahí Jefe al lado, el trabajo con las alas abiertas. Es el discípulo triunfante, vamos a decir, que ha abierto sus alas, que es capaz de volar, ha adquirido el poder de llegar a ser. Ella es, y él soporta, ¿veis?, una barca, y en esa barca el Ulla. Y luego los dioses más arriba. Es una escala. Lo presento pues como joyas. Tutankamón del Imperio Nuevo de la 18 dinastía. Atón. Atón es un nombre dedicado. Le llamamos y después hacemos bromas. La palabra Ramón es Ramón, ¿no? Entonces no te conviertas en ratón. Que se llama Ramón, que le hacíamos esa broma. Oye, bueno, bien, y aquí esta es una imagen especial, que es un poco tosca, ¿no? No necesita muy tan vistosa. Tenemos el ojo donde vemos al halcón dentro, ¿verdad? Esta expresión os la traduzco como el discípulo en el camino. El camino, esto que hay aquí, es el camino. Es el camino explicado de la evolución, que en el principio está sintetizado. En el principio de la evolución humana son estas vueltas. Nosotros nos estamos dando vueltas. Todo lo que estamos dando vueltas y no subimos mucho. La iniciación es la que hace arrancar de esa rueda, los orientales llaman el samsara, salir de la rueda para iniciar el camino de ascenso. Que primero muy llano, luego se va poniendo empinado, ¿veis? El camino que lleva a la visión. A la visión de la justicia y de la realidad. Y entonces, aquí tenéis el símbolo del discípulo metido dentro, ¿lo veis? Porque está aquí dentro. Claro. Porque Horus es el discípulo. El discípulo en el camino de la iniciación. Y luego esto es una lágrima. Es más difícil de interpretar, aunque es muy fácil de decir que representa el sacrificio de los dioses, se suele decir. Pero bueno, eso de que los dioses lloran no es muy allá, pero es cierto que hay una imagen, por ejemplo, bellísima de Sekhmet, nada menos, la leona, con una lágrima aquí. La temocaría que la enseñaré. Sekhmet con una lágrima. Entonces, si eso lo miras bien, es conmovedor. En realidad, no es que Sekhmet esté llorando, está viendo. ¿Qué está viendo Sekhmet? Está viendo a la humanidad. Ella es una expresión de la ley y es la parte más dura de la ley, pero está contemplando a la humanidad.
y se le escapa una lágrima de los ojos. Yo creo que es una imagen de la compasión, eso es lo que yo creo, porque es conmovedor, es una imagen de la compasión divina hacia nuestro estado, hacia lo que nosotros somos. Y entonces yo la interpreto así, esa lágrima, que no es humana, eso no tiene que ser animal, podría decir que es consigo. Estos son los otros elementos adicionales que completan el valor simbólico de Dios. Aquí os doy unas imágenes donde está resumida la historia de Egipto, en estas imágenes. Eso lo que veis ahí es que es uno de los faraones de las primeras dinastías, la tercera, la cuarta, de las primeras. Hay una pirámide que se le atribuye a él. Ya os digo que no es de él, como la de Keops, pero se le han atribuido, porque hay que ponerla, oye, eso de que la pirámide sea 1, 2 y 3, no tiene que ser Keops, Kefren y Mikuti, para él. Bien, se le ha atribuido a él, pero él fue un faraón real, es histórico, y es de las antiguas dinastías, un gran faraón. Mirad qué imagen, ¿no? En esa piedra, no sé si es violeta o qué tipo de granito, es una talla impresionante, una perfección. Mirad a Horus, ¿qué os dice eso? ¿No? Horus protegiéndolo, pero a tamaño de él, ¿lo veis? En la nuca, la cabeza. A ver, creo que hay más. Ahí lo tenéis más de cerca, mirad. Porque vosotros son los colores de la foto, no os fiéis mucho, ¿eh? O sea, si no veis la pieza, mirad. Qué cosa, ¿verdad? Más cerca. La pintura es una roca extremadamente dura, ¿no? Sí. Es que hay una piedra, bueno, más duro que granito. ¿Cómo es posible que pueda? Los enigmas clínicos pero para nosotros lo más importante porque los que ponen en evidencia no tenemos ni idea de ideas, pero de todo sería la evidencia. Las partes más difíciles, más sutiles, más misteriosas, no. Eso es imaginación. Mirad, este de aquí es Nectanebo II, el último faraón egipcio. Después vinieron los persas, luego vino Alejandro y luego los griegos, los ptolomeos. El último faraón. ¿Qué os dice eso? Por supuesto, uno de los antiguos, muy antiguo, puede haber 2500 años de diferencia, más. Puede haber o más, por no decir más. Pero daros cuenta de la situación. Y ahí tenéis a Horus, que es el símbolo real con la corona del Alto y el Bajo Egipto. ¿Qué os dice esto? Os voy a mostrar más, porque este en Nectanebo II, pero está en Nectanebo I, que es lo mismo, He cogido Nectanebo II porque yo hago una reproducción de no esta y no otra. Esta es una rota, ¿veis? Esta es roto pero para que veáis que eso no es un elemento aislado. Y esta es la que yo reproduzco. Que eso está en español, pero no me llaman las manos. ¿Qué os dice esto? La comparación entre Kefren y Nectanebo. Sí que está protegido. Sí, pero tiene más importancia todo. Vamos a ver, no se puede decir que el faraón ha ido encogiendo. Eso es decir, ha ido encogiendo y proporcionalmente adquiere más valor el símbolo. Pero él no es nadie. Mira ahí entre las patas refugiado, como que se mete debajo de la mesa o a la espalda de su madre o algo parecido. ¿No veis qué impresión de decadencia? Daros cuenta de lo que es la imagen de un faraón antiguo, del imperio antiguo, y un faraón del último. Menos ya. No lo representa, no es lo que hace a posteriori, era esa la situación anímica, psicológica, histórica de Egipto. Era esa la situación. Y esto se acaba. Han ido encogiendo. Se las han conseguido. Entonces es importante porque a veces somos un poco cómicos diciendo, ¿cómo es posible que algo tan perfecto como Egipto lo caiga? A ver, ¿de qué Egipto me estás hablando? Desde termina antes de Cristo, o de 500. Como el 2500 de Egipto. ¿Cómo es
Sí, lleva. Bien. ¿Y qué tiene que ver? Pues decimos que el Imperio Romano, los que caen no son los que esto lo explicaba en una charla que dije cómo mueren las civilizaciones. Hay un verso por ahí que está muy bien, dicen que los sueños locos son los que tienen las ideas, los soñadores los que las plasman, los inteligentes de los que las viven, y los idiotas y los inútiles las destrozan. Son gente que es humana, no es los que crean, no son los que destruyen. Se llaman igual espíritus romanos, pero sin más. Bueno, y aquí hemos añadido alguna cosita más. Por ejemplo, estos brazaletes de oro. Eso tiene el nombre del propietario y todo, pero no, eso no importa. Ahí lo tenéis, ¿no? Esto es un sarcófago. Están los dos. Porque muchas veces tenemos un ojo, hay uno que mira a la izquierda, otro que mira a la derecha. Este mira a la derecha y este mira a la izquierda. Y son diversiones. Si uno es el sol, si otro es la luna, si uno es Ra, Horus, no importa. Todo eso son especulaciones. No tiene ninguna gracia. Esto es de un sarcófago. Se ha mostrado la vida espiritual de esta vez, la que queda de Topilé. Y ahora he recogido algunos textos para que no penséis que nos hemos inventado algo, aunque los textos son muy sintéticos, son traducciones. Textos de las pirámides. Esto es de lo más antiguo que hay de Egipto. Declaración 258 de la pirámide. Aquí de la de Uñas, que es donde más textos se han encontrado. Su mal es expulsado. Se ha purificado por el ojo de oro. Como terapéutico, como curativo. Libro de los Muertos, capítulo 112. No dice qué versión, porque el Libro de los Muertos tiene una serie de versiones. Podría ser el del Papiro de Ani, que es una de las más conocidas y de las mejores. Porque Ani es una escriba, se lo hace muy bien. Entonces, el ojo de Horus es tu protección. Osiris, señor de los occidentales. El ojo de Horus es tu protección. Osiris. El ojo de Horus es tu protección. Osiris, señor de los occidentales, constituye una salvaguarda para ti. Rechaza a todos tus enemigos. Todos tus enemigos son apartados de ti. Y este texto de los sarcófagos. Se llaman los sarcófagos por sus textos que están en los sarcófagos de la pirámide, porque están en la pirámide, ¿sí? En encantamiento 64. Esto es un encantamiento. Y te traigo el ojo de Horus para que tu corazón pueda alegrarse. En encantamiento 316. Yo soy el fiel ojo de Horus y me marcho terrible. Distinto para distintas cosas. Y color incolorado.